que necesitan. Ustedes habían visto en el cuadradito del elemento oxígeno que tenía 16, acá abajo, 8, y el hidrógeno tenía 1, 1. Entonces, si vos pones acá un átomo de oxígeno, acá vas a tener que poner ¿cuántos átomos de hidrógeno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16. Necesito 16 átomos de hidrógeno que me van a compensar un átomo de oxígeno. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un peso relativo. El oxígeno es 16 veces más pesado que el hidrógeno. ¿Se entendió qué es el peso atómico? Sí, profe. Entonces, el Sí, peso atómico del oxígeno vale 16. ¿Qué? U más, que son como si fuera 16 átomos de hidrógeno, o como ya les dije antes, la 12ª parte del átomo de carbono 12, pero eso los confunde bastante. Bueno, eso es la UMA. Ahora, ¿por qué les estoy haciendo lío con los gramos? Porque yo te estoy diciendo que esa cantidad no me sirve mucho a mí. Yo necesito no un átomo de oxígeno. Yo necesito cantidades mucho mayores. Entonces, vamos a hablar de un mol de átomos. Bueno, sí, sí, sí. Un mol de átomos es 6,02, 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿Estamos de acuerdo? Pero digamos, ¿qué tengo que poner? Es una cantidad, un mol es una cantidad. Y entonces ahora yo voy a decir, mira, ¿y cuánto pesa un mol de átomos? Mira, justamente el peso atómico en gramos es equivalente a un mol de átomos. Igual, claro, ¿Alguno está con el micrófono abierto que está haciendo sí, mucha lo conozco, interferencia? Sí. ¿Van entendiendo hasta ahí? Mi amigo le compró todo le compró el Chema. Igual, amigo, falta que me diste 100 puntos. Mauro Leal. Pero ¿cómo hago, digamos, yo para ese reclamo? ¿Cómo hago? Porque yo le mandé por el Mercado Pago, digamos, ¿entendés? Sí, yo le mandé la plata por ahí. Tenés un micrófono abierto, no sé quién lo tiene abierto, que está interrumpiendo la clase. Eso veo que es más interesante el mercado de pago que la clase de química. Bueno, entonces, un átomo gramo de oxígeno son 16 gramos. Y eso tiene un mol de átomos de oxígeno, son 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces, si 6,02, 23 por 10 a la 23 átomos pesan 16 gramos, un átomo va a pesar 16 dividido en ese número. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuánto sale el peso de un átomo? 2,65 sale, profe. 2,65, ¿qué más? Por día a la menos 23. Bien, bien. ¿Qué les parece ese peso? ¿Grande o chiquito? Chiquito. Muy, pero muy chiquitito. Por eso no me conviene a mí hablar de átomos. Yo tengo que hablar de cantidades mucho mayores. Por eso voy a hablar ahora de un mol de átomos o átomo gramo, que es justamente el peso atómico expresado en gramos. ¿Ha quedado claro ahora cómo se calcula el peso de un átomo? Sí, profe. sí, profe. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para una molécula, ¿sí? Fíjense que yo les doy el cloruro de sodio o les doy el agua. Entonces, si vos ya sabés cuánto vale el peso atómico, ¿cuánto va a valer el peso molecular? ¿Qué creen que va a ser el peso molecular? El peso de una molécula. Hay que sumar toda la UMA de
Claro. Exacto, perfecto. Tengo que sumar los pesos atómicos. Entonces, el peso atómico del cloro más el peso atómico del sodio. Entonces, si el cloro pesa 35,5 más el sodio que pesa 23, entonces esto me da ¿cuánto? 58. 58,5 gramos por mol. Entonces, ¿qué es 58,5 gramos o UMAS? Es el peso El peso del molecular, mol. ¿sí? Ese es el peso molecular. Pero voy a hacer la misma asociación que antes. Un mol de moléculas, ahora ya no de átomos, pesa 58,5 gramos. ¿Queda clara la idea? Sí, profe. ¿Se Sí. entendió? Sí, Hagamos profe. el del Sí, agua. perfecto. De ese ejemplo, profe, no en general. Bueno, hagamos otro, hagamos el agua. A ver, animate, ayúdame con el agua. El Sí, agua profe. es H2O. ¿Cuánto vale el peso molecular del agua? Entonces, yo escribo peso molecular del agua. ¿Igual a quién? A ver, 18. ¿cuántos hidrógenos tenés? ¿Ah? 2. 2. 2. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 2 por el peso atómico del hidrógeno. Más, ¿cuántos oxígenos tenés? 1. 1. 16. Entonces, más un solo peso atómico de oxígeno. Entonces, ahora reemplaza. ¿Cuánto vale el peso atómico del hidrógeno? 1. 1. ¿Y el oxígeno? 16. 1 por Sí, 16. sí, exactamente. Entonces, ¿cuánto te queda el peso molecular del agua? 18. Sí, señor. Perfecto, lo has hecho muy bien. 18 UMA. ¿Se entendió? Sí, profe. Pero como vos sos vivo y todos los demás que están viendo son bien vivos, se van a dar cuenta que no vale la pena que yo diga 18 UMAS, porque no me interesa el peso molecular así, me interesa como peso de un mol. Y ahí aparece el concepto del mol. Un mol, escuchen, ahí les queda en la diapositiva el peso del agua, el peso del ácido sulfúrico, lo tienen ahí. Acá tienen dos ejemplos también, ¿sí? Para verlo, ¿sí? 2 hidrógenos más un azufre más 4 oxígenos, ¿ven? Ahí está puesto abajo 2 por 1 más 1 por 32 más 4 por 16. El peso molecular del oxígeno es 98. Entonces, un mol de agua, un mol de agua tiene 6,023 por 10 a la 23, ahora ya no átomos, sino ahora moléculas de agua. ¿Se entiende eso? Sí, sí se Claro. entiende, profesor. Entonces, ahora yo voy a decir, un mol de agua pesa 18 gramos, porque es el peso molecular en gramos, lo mismo que hacíamos antes con el átomo gramo. ¿Queda claro? O sea, una cantidad bien grande de moléculas de agua, esta cantidad de agua, pesan 18 gramos. Una molécula de agua va a pesar X, que son 18 gramos, dividido en 6,02 por 10 a la 23. Y ahí les va a quedar que una molécula de agua pesa, a ver, yo lo voy a hacer acá en mi calculadora, 18 3 dividido, por 10 a la 23. 23, exponencial 23. 3. Sí, 2,98 por 10 a la menos 23, porque le he puesto un poquitito más de decimales. Entonces esto vale prácticamente 3 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Les parece lógico este peso? Sí, Es lógico porque es un peso muy pequeño. Es una molécula de agua. Esto es una molécula. No tiene nada que ver con un mol. No confundan mol con molécula. Un mol es una cantidad muy grande. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, perfecto. A ver, ¿qué hora es? Ya son las 21. Bueno, entonces, ahí tienen lo que es el mol expresado en gramos en la diapositiva. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, que lo calculamos hace un rato, había sacado que su peso molecular, o sea, escribo acá abajo la formulita,
vale 98. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo 98 gramos en un mol. Y esa va a ser la forma en que vamos a expresar en los pesos moleculares. En vez de UMAS, vamos a usar 98 gramos por mol. Quiere decir que esta cantidad de moléculas de ácido sulfúrico pesan 98 gramos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, veamos cómo calculo estos pesos moleculares que tengo acá. Entonces, el peso molecular del sulfato de sodio, a ver si ustedes me ayudan y lo hacemos Por rápido. 23. ¿Cuántos sodios tengo? 2 por 23. 2 por 23 más. El azufre Dos. pesa 32. Hay un solo azufre. Más 4 por 16 porque hay 4 oxígenos. ¿Lo ven? 2 sodios, 1 azufre, 4 oxígenos. ¿Lo ven? 142, profe. Muy bien, 142 gramos por mol. Entonces, de ahora en más, vos ya sabés calcular peso molecular. Este va a ser del sulfato de sodio. El peso molecular del oxígeno, ¿cuánto vale? 2 por 16, o sea, 32 gramos por mol. Perfecto. El ácido clorhídrico, 36. 1 más 35,5. 36,5. Sí, señor. ¿Le van tomando la mano? Sí, profe. Sí, profe. Lo mismo hacen para el agua, ácido nítrico y así pueden ir sacando, ¿sí? Bien. Una cosa más y acá cerramos. Una cosa más y acá cerramos. Es el volumen molar. ¿De qué se trata el volumen molar? A ver, voy a escapar acá porque les quiero hacer una última equivalencia. Acá le vamos a agregar nueva diapositiva. Bien. ¿Qué es el volumen molar? Están viendo todos, ¿no es cierto? Bueno, el volumen molar es el volumen que ocupa un mol de una sustancia, pero cuando está en condiciones gaseosas. Eso es muy importante. Entonces, y eso además me dice, si está en condición gaseosa, además tiene que estar a temperatura y presión normales. Eso quiere decir que tiene que estar a 0 grados centígrados y a 1 atmósfera de presión, que en unidades cristianas se pone 273 grados Kelvin. Ustedes ya saben que la temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Entonces le sumo a 0, 273 y me da la temperatura en grados Kelvin. Y la atmósfera, que la presión atmosférica es 101 kilopascal, 101,3. Bueno, ¿qué es el volumen molar? Dice, si vos tenés un mol, una sustancia gaseosa, quiere decir que tenés, por ejemplo, o que tenés dióxido de carbono, o que tenés hidrógeno. Todos esos son gases, o que tenés nitrógeno. Bueno, yo quiero que vos me des un mol. Yo ya sé cuánto es un mol, profesor. Un mol era el peso molecular. Ah, sí, perfecto. ¿Cuánto vale el peso molecular del oxígeno? Muy bien, vale 32 gramos, porque yo ya sé que es 2 por 16. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces, Sí, si yo te doy un mol de oxígeno, quiere decir que te estoy dando 32 gramos de oxígeno, pero como es un gas, lo voy a tener metido dentro de una botella, de una garrafa. Acá lo tengo con un tapón que no se escape el oxígeno. Quiere decir que acá tenés un montón de oxígeno, que lo trato de poner como puntitos, que yo no lo veo porque las moléculas están tan separadas una de otra que no las podemos ver como los sólidos, los líquidos, por eso los gases para nosotros son invisibles, no los podemos ver. Yo ahí tengo 6,023 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Si yo lo peso al gas que tengo ahí adentro, lo pongo en una balanza, si yo lo peso, yo sé que eso va a pesar 32 gramos. ¿Están de acuerdo con eso, chicos?
¿Se entiende? profe. Sí, Bien. profe. Bueno, la última noticia que les digo es que como es un gas y es un mol, este bidón, esta damajuana más bien, es de 22,4 litros. ¿Entendió la idea? Sí, profe. Entonces, si yo te doy un mol de una sustancia, vuelvo a poner un mol, te estoy dando 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Te estoy dando el peso molecular en gramos y si es un gas, te estoy dando 22,4 litros en condiciones normales, ¿no? Esto es equivalente. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. Sí, profe. Ahora, evidentemente, si yo te digo, che, te doy un mol de hierro, te doy un mol de hierro. Ah, bueno, muy bien, ¿cuánto es? Y bueno, son 56 gramos. Ok, 56 gramos. Y quiero pasar a dejar de compartir esto. A ver, espera. ¿Están viendo ahí? Sí. Bien. Si yo te doy 56 gramos de hierro, te estoy dando un mol de hierro. Perfecto. ¿Cuántos átomos de hierro te estoy dando? Moléculas, porque justo el hierro es una molécula monoatómica. 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Se entendió? Y te Sí. estoy dando 22,4 litros de hierro. ¿Podría ser eso cierto? Sí. No. Sí. Y al hierro lo calentamos. No. Pasaría a ser líquido. No, porque no está a temperatura normal, presión ideal. Chicos, perfecto su razonamiento. Una de sus compañeras, no sé quién dijo, yo lo caliento, lo fundo y lo hago gas. No, no es así. Es cuando la sustancia es gaseosa. ¿El hierro es gaseoso? No, es sólido. No, no puede ser. En condiciones de 0 grados centígrados y una atmósfera, la gran mayoría de las sustancias son sólidas o líquidas. ¿Se entendió la idea? Sí. Sí, Entonces, profe. un mol de una sustancia gaseosa ocupa 22,4 litros solo si la sustancia está en estado gaseoso. ¿Está clara esa idea? Sí. Bien, Perfecto. ok. Con eso hemos completado todo el concepto de mol, ¿sí? Con eso hemos completado el concepto de mol, tanto para átomos como para moléculas, y también hemos comprendido cómo funciona una molécula, ¿sí? Cómo funciona una molécula, sí, en cuanto a al tipo de uniones que tenemos en moléculas. El lunes que viene voy a retomar la clase y voy a pasar a desarrollar problemas, ¿sí? Los problemas que han quedado en el práctico y algunos que haya quedado en la diapositiva. Prácticamente va a ser una clase que va a estar dedicada a resolver los problemas y vamos a ir trabajando así con la profesora Irene. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Quedó todo claro entonces?